Bueno, avanzamos en Hebreos capítulo 13. Yo no sé si ha sido famosa esta serie, pero varios me preguntan, ¿vas a seguir con Hebreos 13? Bueno, hoy vamos a seguir con Hebreos 13. Me ha gustado este último capítulo de la epístola. De por sí esta carta es una de mis favoritas en el Nuevo Testamento. Siempre me ha gustado Hebreos, que habla tanto del Antiguo Testamento y cómo Jesucristo cumple, ¿verdad? Y ustedes recordarán el resto del capítulo. El autor está terminando, después de toda su enseñanza, está haciendo exhortación: permanezca el amor fraternal, de la hospitalidad no os olvidéis, de la ayuda mutua, acordaos de aquellos que hablaron la palabra de Dios, los fundadores de la iglesia. Salgamos a Cristo, ¿verdad? Llevando su vituperio que vimos hace unos 15 días, como Cristo fue rechazado y crucificado fuera de Jerusalén, salgamos nosotros dispuestos a llevar su vituperio. ¿Se acuerda, verdad? Todos se acuerdan, amén. Entonces, llegamos a versículo 17. Obedeced, ¿lo tienen? Hebreos 13, 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría, no quejándose, porque esto no os es provechoso. Tengo 32 años, cumplo hoy 32 años en el pastorado, porque Alita y yo llegamos un 1 de enero. Es una de las pocas fechas que puedo recordar. Llegamos el 1 de enero en 1985, así que cumplo hoy 32 o 33, 32. 33. Cumplo hoy 33 años en el pastorado en Costa Rica, pero hasta la fecha nunca me atreví a predicar sobre este versículo. No digo que no hubiera tiempo que estaba tentado a predicar sobre este versículo o citarlo por lo menos, pero esa tentación fue más carnal que otra cosa. Ahora, como estamos estudiando versículo por versículo, pues llegamos a versículo 17, obedeced a vuestros pastores. Ya no es escapatoria, no es culpa mía, simplemente venía en la secuencia. Así que hoy nos toca analizar este versículo que dice Hebreos. Todos conocemos los abusos que se han dado. Ni siquiera vamos a perder tiempo, porque son demasiados los casos que ustedes mismos saben de abuso de este versículo, de aquellos que citan, lo utilizan como garrote. La Biblia dice, sujetaos a vuestros pastores, ¿verdad? Entonces, para básicamente callar cualquier opinión contraria en una iglesia. Pero no vamos a perder tiempo en los abusos. Sí debemos reconocer, hermanos, que existe también cierta rebeldía en muchos cristianos en contra de esta orden. Pero esa rebeldía humana y pecaminosa no es nueva. Si ya en la iglesia primitiva de los hebreos existía alguna situación que obligó al autor a decir, obedezca a sus pastores, algo estaba pasando. Nosotros no sabemos a ciencia cierta qué era el conflicto, pero ellos estaban siendo o influenciados por falsos maestros o bajo presión de familiares o la comunidad a negar a Cristo y volver a los rituales, a las ceremonias judías. Algo estaba pasando de tal modo que el autor siente la necesidad de decir así de claro y de tajante y de fuerte, ¿verdad? Primero recuerden los que les predicaron la palabra de Dios y ahora sujétense a sus pastores. El autor de esta carta da una directriz muy directa y muy sencilla. Ahora, pregunto,
Si usted conoce esta historia, esta carta de Hebreos, sabe de que se trata de Cristo. Todo es de Cristo, como todo el Antiguo Testamento se cumple en Cristo. Ahora la pregunta es, ¿cómo encaja esta orden de obedecer a pastores humanos en un libro tan cristocéntrico como lo es Hebreos? Desde el primer versículo, dice el autor, en tiempos pasados Dios había hablado por los profetas, pero hoy ha hablado en su Hijo. Después, Cristo es mejor que Moisés, Cristo es mejor que Aarón, Cristo es mejor que Josué, Cristo es mejor sacerdote, mejor sacrificio, mejor todo. Entonces, aquí viene finalizando la carta y dice, y obedezcan a unos seres humanos. ¿Cómo encaja esta orden en una carta tan cristocéntrica? El énfasis de Hebreos, hermano, y esto es claro también cuando leemos toda la carta. El énfasis de esta carta es que el pueblo del Antiguo Testamento vivía bajo sombras y tipos, pero ahora Cristo, que ha venido, ha cumplido la obra de Dios. En Cristo nosotros tenemos acceso directo a la presencia de Dios. Hemos citado varias veces capítulo 10, versículo 19, donde dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo, por el camino nuevo, acerquémonos con corazones, conciencias limpias. Hebreos está diciendo que nosotros tenemos entrada directa a la presencia de Dios. Ya no necesitamos aquellos sacerdotes, los mediadores, las sombras y los tipos de Cristo. Pareciera que ahora un pastor humano sería superfluo, estorbaría. De hecho, muchos, desde el Nuevo Testamento para acá, y muchos hoy en Costa Rica, así lo dicen. El pastor, el oficio de pastor, es superfluo. No lo ocupamos, lo rechazamos. Y se reúne, hay cualquier cantidad de iglesias en casa, en Costa Rica, cualquier cantidad de grupitos autónomos que han rechazado la iglesia, toda estructura de la iglesia, ¿verdad? Para quedarse reuniéndose en casas. Ahora, entonces, hermanos, ¿cómo resolvemos este problema? Que la misma carta de Hebreos dice, tenemos acceso, todo cristiano tiene acceso directo al mismo lugar santísimo, pero ahora viene diciendo que todavía hay pastores como en el Antiguo Testamento. ¿Verdad? ¿Cómo resolvemos este problema? Bueno, también está la solución en esta misma carta. El libro de Hebreos es un libro de camino. Es un libro que habla del peregrinaje nuestro. Y si bien sí tenemos acceso espiritualmente al lugar santísimo, nuestra completa salvación no ha sido consumada, hermano. Sí superamos el Antiguo Testamento, pero en otras maneras estamos iguales. Superamos a los israelitas del Antiguo Testamento en que ha venido Cristo. Hemos visto su obra completa. Pero por otro lado, hermanos, no estamos en el cielo. Y así como los israelitas, estando o en Palestina, o sacados de Palestina en Babilonia, o en el desierto, así como ellos tenían un peregrinaje espiritual, nosotros tenemos el mismo peregrinaje. Y esto lo ve aquí mismo en esta misma carta. Hebreos habla de que espiritualmente hay camino que recorrer, luchas que sobrellevar, posiblemente persecución que enfrentar. Y todavía hay un reposo futuro a que alcanzar. Y en varias maneras todavía somos como Israel, necesitando enseñanza y necesitando perseverancia. Esto también se ve en la carta. En capítulo 4, vea lo que dice, relacionando el reposo que Josué les iba a dar, pero no les dio completo.
porque ese reposo señalaba más que el reposo en Palestina. Vea lo que dice 4.1, Hebreos 4.1. Temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. La Biblia dice que Josué cumplió todas las promesas de Dios. Les dio reposo por todas partes. También lo dice que Salomón lo hizo. Resulta que no era el reposo final y completo y consumado. El reposo de Dios es algo más. Es la tierra nueva y los cielos nuevos. Es el final reposo, hermanos. Aquel reposo era sombra y nunca fue completo. Y dice Hebreos, todavía queda un reposo. Vea versículo 9. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Entonces, hermanos, mire, estamos de camino. Necesitamos todavía aquellos medios y ayudas para el camino. Vea lo que dice capítulo 5 acerca de la enseñanza de seguir aprendiendo. Versículo 11, capítulo 5, versículo 11, que lo vimos el domingo pasado. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuantos habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ya ser maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos. Y capítulo 10, versículo 25, dice, no dejando de reunirnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos. Y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Hermanos, nosotros en un sentido profundo estamos igual que el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, necesitados de todavía peregrinar, de todavía procurar un reposo que queda futuro. No hemos llegado. Ahora, ¿cuál es la forma en que Jesucristo siempre ha edificado su iglesia, tanto en el Antiguo Testamento como ahora en el Nuevo? ¿Cuál ha sido la forma que Jesús siempre ha utilizado? Es la misma, su palabra. ¿Qué hacían los sacerdotes? Leían del rollo. Cuando se reunían los israelitas para las fiestas, la Pascua, tabernáculos, trompetas, era costumbre de los sacerdotes leer la ley de Dios y enseñar. ¿Y qué hacían los profetas, pues? Si no enseñaba la palabra de Dios. Eliseo estableció escuelas de los hijos de los profetas en diferentes lugares. Eliseo tenía seminario, seminario Farel en todo Israel. Y enseñaba los hijos de los profetas y ellos enseñaban al pueblo. Dios siempre, vea lo que dice aquí en versículo 7. Acordaos, estamos otra vez en Hebreos 13, acordaos de vuestros pastores o vuestros guías que os hablaron la palabra de Dios. Posiblemente fueron los mismos apóstoles que plantaron esta iglesia, dice. Y considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Ve la relación, hermano? Recuerde aquellos que hablaron la palabra de quién? La palabra de Jesús, porque Jesús es el mismo ayer, hoy y para siempre. Jesús siempre usa la misma forma, nada ha cambiado en esencia, ha cambiado un montón de cosas externas, desde que Dios tomó a Noé, luego a Abraham y Jacob, después Israel, la nación de Israel, después el exilio. Ahora el Nuevo Testamento, sí han habido cambios externos, pero en el fondo, hermano, nada ha cambiado. El pueblo de Dios hoy es igual que el pueblo de Dios siempre, necesitado de esa palabra de Dios, nutrida su fe con la palabra de Dios. De modo que el oficio de pastor y de maestro nunca ha cambiado. Dios siempre ha tenido el oficio de maestro de la palabra en su pueblo. Han habido muchos experimentos. Ya mencionamos los grupos informales. En Estados Unidos, hace unos 15 años, 10 años, la iglesia emergente rechazó la iglesia tradicional. Y ahí andan grupos todavía emergentes y ahora viene para América Latina estas ideas. Es un evangelio bastante liberal. Rechaza
historia rechaza la ortodoxia histórica, las iglesias emergentes. Muchas veces estos movimientos, hermanos, son reacciones contra los errores de la iglesia. Vea, y escuchen bien, por favor, todos aquí presentes, jóvenes, escuchen muy bien, y todos nosotros. Alguien ha dicho que la iglesia en todo momento está apenas un paso de la apostasía. Apenas un paso. Nada más, usted o yo empezamos a enseñar apostasía, herejía, y la iglesia se apostata. Y los errores de la iglesia, hermanos, son errores muy costosos, muy caros. Y en muchas ocasiones, estos movimientos que son reacciones que terminan mal también, son reacciones contra los abusos o los errores de la iglesia. La iglesia se muere, se vuelve fría, apática, deja de ser iglesia. Cuando eso sucede, surgen muchas veces reacciones en contra. La iglesia emergente es una reacción en contra de una iglesia que no se preocupa por el prójimo. Ahora, su teología ahorita está totalmente desquiciada también. Pero los errores de la iglesia salen caros. No podemos darnos el lujo de bajar la guardia, hermanos. Ni en doctrina, ni en práctica. No podemos darnos el lujo. Por eso queremos que hemos hablado de este próximo año, hermanos, redoblemos esfuerzos por estudiar y conocer la palabra de Dios más. Que cada uno aquí presente hoy y los demás que no están, que sean teólogos. Que sean teólogos, conocedores profundos de la palabra de Dios, la palabra sintetizada en la teología, hermanos. Es importante que los jóvenes y los niños de esta iglesia se animen, se motiven a estudiar y a aplicar esfuerzo intelectual a conocer la fe realmente para el futuro. Yo he dicho muchas veces, hermanos, no estamos jugando a iglesita. No estamos jugando a religioncita. Es demasiado peligroso, demasiado costoso, demasiado caro. Esto que Dios nos ha encomendado, que es el evangelio y que es la iglesia. Ahora, no hay nada nuevo bajo el sol. En el tiempo de la Reforma, los anabautistas rechazaron el oficio de pastor. Y simplemente todos eran hermanos. No sé cuántos conocen los cuáqueros. Ellos son una de las expresiones más consistentes del anabautismo. No tienen pastor, en sus reuniones todos comparten lo que piensan, ¿verdad? Que Dios les revela. Entonces, mire, no hay nada nuevo en la historia de la iglesia, y muchos han sido los rechazos del pastorado, de la organización que encontramos en el Nuevo Testamento, pastores, ancianos y diáconos. Muchos han sido. Ahora, en Hebreos, fíjese muy bien de la relación entre 7 y 17. El autor dice: Recuerden e imiten a aquellos que fundaron su iglesia. Recuerden los fundadores que predicaron la palabra de Dios, y ese mismo Jesús que fue predicado es el mismo Jesús de ayer, hoy, para siempre. Pero él une la obra de los fundadores de la iglesia con los actuales pastores y dice: ahora obedezcan los que hoy predican y enseñan ahora. Entonces, el autor de los Hebreos une la misma obra. La palabra que fue predicada, la cual ustedes creyeron, es la misma palabra que hoy está siendo predicada por los pastores. Ese es el mismo, Jesús es el mismo, y el oficio es el mismo. Es un solo trabajo, es un solo oficio. La iglesia es apostólica, hermano, cuando los pastores predican la doctrina dejada por los apóstoles. No hay
No hay una magia de iglesia apostólica como que sigue alguna magia, una unción específica. No, la iglesia es apostólica cuando se fundamenta sobre la enseñanza apostólica. Nosotros decimos todos los domingos, decimos el credo apostólico. Cuando yo era niño, yo creía que era porque los apóstoles escribieron el credo. Bueno, los apóstoles, chicos, para que sepan, los apóstoles no escribieron el credo apostólico. ¿Por qué lo llamamos el credo apostólico entonces? Si no fueron los apóstoles que lo escribieron. Porque resume lo que los apóstoles enseñaban. Sí, es muy temprano. Es un credo muy temprano, pero no fueron los apóstoles que lo dejaron. Pero no importa. Podemos decir el credo apostólico porque resume lo que los apóstoles enseñaban. La iglesia Pacto de Gracia es una iglesia apostólica porque estamos parados conscientemente sobre el fundamento de los apóstoles. Entonces, hermanos, vea qué importante el concepto que Hebreos tiene del oficio, el oficio de pastor en cuanto al fundamento de la iglesia. El oficio de pastor simplemente continúa aquella obra que fue comenzada con los primeros fundadores. Ahora, entonces, pero no hemos resuelto por qué Dios sigue eligiendo entonces a pastores pecadores para la iglesia. Y como a Calvino no se le escapaba ninguna cosa, y también existían los anabautistas en el tiempo de Calvino. Calvino le dio vuelta a esta pregunta: ¿por qué Dios no pastorea a su pueblo directamente del cielo? Podría hacerlo, podría predicarnos, podría yo estar sentado con ustedes y que la voz de Dios les predique. Podría, lo ha hecho, Dios lo había hecho. Dio los 10 mandamientos con la voz de Dios, ¿verdad? De Sinaí. Entonces Calvino dice, dándole vuelta a la palabra de Dios, dice, por lo menos hay 2 motivos porque Dios sigue eligiendo guiar su iglesia con pastores humanos. En primer lugar, sabemos, por el mismo testimonio de la Biblia, que si el Dios de gloria y santidad se nos presentara a cada momento a nosotros pecadores, hermano, el espanto sería demasiado. Si tan solo decir los 10 mandamientos, que no estaba ni reprendiendo el pueblo, si tan solo decir los 10 mandamientos, vea lo que dice capítulo 12, aquí mismo, véalo, échese para atrás, capítulo 12, versículo 18. El mismo autor de los Hebreos recuerda lo que pasó. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta, a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. ¿De dónde toma esto Hebreos? Del mismo Éxodo 20. Le voy a leer, no tiene que buscarlo. Pero justo después de los 10 mandamientos, hermanos, dice que todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de bocina, el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Hermanos, con tan solo oír los 10 mandamientos, el pueblo quedó espantado y temblando por la gloria de Dios, por la manifestación de la justicia de Dios, la santidad de Dios, el poder de Dios. Imagínense que Dios nos tuviera que reprender. Imagínense cómo quedaríamos. Entonces Dios mismo establece pastores humanos a causa de nuestra propia flaqueza y debilidad. Vea,
Yo soy una manifestación de la misericordia de Dios con ustedes. Para que no sea Dios que les hable del cielo. Así hay que tomarlo. Dice Dios es mejor que Guillermo, con todos sus defectos y todas sus flaquezas y debilidades. Es mejor que Guillermo les hable a que yo les hable directo. Eso es lo que dice la Biblia. El Dios santo, el Dios de gloria, nos infundiría tanto miedo cada domingo, hermano, que dice Dios, voy a establecer pastores humanos para que juntos vayan caminando. En segundo lugar, al dar pastores humanos e imperfectos a la iglesia, dice Calvino, Dios está probando nuestra docilidad. Dios prueba qué tan dócil es usted en manos de Dios tener que soportarme a mí. Sí, eso es lo que dice. Y Dios nos santifica ejerciendo esa paciencia. En la Biblia Dios enseña muchas veces que nosotros debemos obedecer a otros pecadores, ¿verdad? ¿Pueden pensar en algunas otras? ¿Qué le debemos al rey y al gobierno? Obediencia, obedecer al rey. No es pecador el rey. Nerón era el emperador cuando Pablo escribió que obedecieran las autoridades. Nerón mató a Pablo. Pablo bien sabía que Nerón era un vil pecador. Y aún así dijo, sométanse a las autoridades que haya. Siervos, ¿qué le deben a sus amos? Obediencia. Hijos, ¿qué le deben a sus padres? Obediencia. ¿Sus padres no son pecadores? ¿Los amos no son pecadores? Por supuesto que sí. Sin embargo, Dios dice que le debe obediencia. Esposas, ¿qué le debe a sus maridos? Diga todas las esposas a una. Sumisión, ¿verdad? Ahora, ¿su marido es pecador? No. Claro que sí es un pecador. Pero miren, hermanos, toda esta red de relaciones intercaladas, a muchos de nosotros nos toca varias de estas relaciones, empleados, el gobierno por lo menos, ¿verdad? Entonces, mire, Dios ha organizado la humanidad, la sociedad humana, en órdenes de sujeciones múltiples y nunca dice porque son perfectos. Nunca dice porque son perfectos. Dice, los padres tienen autoridad sobre los hijos porque es Dios que los ha establecido y deben imitar a su Padre Celestial, no porque los padres sean perfectos. Así que la mujer se somete a su marido, no porque el marido sea perfecto, sino porque ese matrimonio es un ejemplo de Cristo y la iglesia, como la iglesia se sujeta a Cristo. Ahora bien, llegamos a la congregación. Congregación, obedeced a vuestros pastores. No dice porque son perfectos. Ya lo sabemos que no lo son. Pero lo que dice, vuelva al versículo 17. Dice, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuentas. Esa es la razón. No porque Guillermo sea perfecto, Juan Carlos sea perfecto, sino porque tienen un encargo de Dios de velar por las almas. Clarifiquemos esta tarea, hermanos. En Efesios capítulo 4, leemos que Cristo mismo constituyó a unos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas. Esos puestos terminaron con los apóstoles, pero dice a otros pastores y maestros, que son los oficios que continúan. ¿Con qué finalidad? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera
de todo viento de doctrina por estratagema de hombres para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Cristo estableció los pastores para que la iglesia, hermanos, llegara a ser imagen de Cristo en la tierra. Para que todos lleguemos a un varón perfecto, a la estatura de Cristo. Esa es la tarea. Ahora, eso es una tarea, piénselo usted. ¿Puede Guillermo hacer que todos nosotros, un montón más de pecadores, además de él, llegue a ser la imagen de Cristo en la tierra? Imposible. Es una tarea imposible. ¿Qué puede hacer Guillermo? Cero. Oiga usted la encomienda que Dios ha puesto sobre los pastores, hermano. Formar su iglesia a la imagen de Jesucristo, imposible. Pero dice que Cristo estableció a los pastores el oficio de pastor porque Él quiere hacer una obra en nosotros. Velan por sus almas. Porque Dios ha encargado a los pastores a que velen por las almas de su pueblo. ¿Cuántos se preocupan durante la semana porque Gilson aprende el versículo que estamos todos aprendiendo? ¿Cuántos pierden sueño orando que Gilson llegue con el versículo memorizado? O Isaac. O algún otro. ¿Cuántos quedan cuando se despierten en la noche, empiezan a orar por los matrimonios de la iglesia? ¿Cuántos se han preocupado por Marcelo y Priscila a preguntarles si se están llevando bien o no? Que creo que están llevándose bien, no estoy sugiriendo nada. ¿Cuántos nos preocupamos, hermano? ¿Cuántos se preocupan? ¿Cuántos se preocuparon esta semana por si todos los demás de la iglesia oraron unos por otros con la lista que nos manda Fabiana? Solamente aquel pastor que es llamado por Cristo a velar por las almas sabe lo que es esta carga. Porque Dios ha puesto esa carga sobre su corazón. El pastor, llamado por Jesucristo, tras luchar con su propio pecado, tras luchar con sus propios defectos, tras luchar con sus propios problemas, porque todo pastor es un ser humano igual que usted y tiene los mismos problemas de este mundo, de vivir en el mundo. Problemas de salud, problemas físicos, problemas del hogar, problemas de los hijos, todos los problemas que usted pase, tiene el pastor también. Tras todo eso, hermano, le ha sido encargado con velar por el bien espiritual de otros. Yo no quiero decir con esto, no quiero dar la idea de que nosotros los pastores queramos lástima ni simpatía. Quiero que quede claro, hermanos, que yo considero que es el honor más alto que podría tener yo, ser encargado por el Señor Jesucristo de colaborar con la santificación de aquellos por quienes Cristo murió. Yo sé que Cristo derramó su sangre por usted y por usted. Y a mí, un vaso frágil, defectuoso, pecaminoso, pide que yo les sirva a ustedes por quien Cristo murió. Mire, para mí eso es el honor más alto. Pero lo que quiere el autor de los Hebreos es dos cosas de la congregación, hermanos. Primero, comprensión de la carga que Dios ha puesto sobre los pastores. Comprenda, entienda, sienta que aquel pastor legítimamente llamado por Cristo siente una carga de velar por las almas de la iglesia. Compréndalo. Y en segundo lugar, colabore. Ve el resto del versículo. Dice, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría
para que lo hagan con alegría, no quejándose, porque no os es provechoso. ¿Qué piden sus pastores, hermano? ¿Qué piden los líderes de esta iglesia? ¿Piden cosas malas o cosas buenas? ¿Qué pedimos? Nosotros, ¿qué pedimos aquí, hermano? ¿Qué exhortamos? Que su familia sea una familia cristiana. Que realice devocionales en su hogar. Que oren juntos. Que los padres enseñen a sus hijos. Que como iglesia practiquemos la hospitalidad. ¿Es bíblico? Aquí lo leímos aquí mismo. Que como iglesia no olvidemos de la ayuda mutua. ¿Es bíblico? Que como cristianos demos testimonio del evangelio de Cristo en este mundo. ¿Es bíblico? Hermanos, si sus pastores no piden otra cosa que no sea bíblica, entonces, ¿qué debe ser nuestra actitud? Obedecer. Obedecer. Para que sus pastores trabajen con alegría. Este próximo año se acerca ya unas cuantas horas, ¿no? ¿Qué hay que mejorar? ¿Qué hay que mejorar? Es bueno aquí en presencia de nuestro Señor. Sabemos que esto es una reunión de pacto. Sabemos que Cristo, mediante su Espíritu y palabra, está aquí presente. Dios nos reúne cada domingo a presentarnos a Él y renovar votos. Vamos a renovar votos, hermanos. ¿Qué ha fallado este año? ¿Qué debemos mejorar? ¿Con qué nos vamos a comprometer? ¿Qué vamos a prometer? Usted sabe que los pactos son juramentos. Nosotros estamos bajo juramento. ¿Qué tal la asistencia? Espero poder proveer a toda familia, porque Gerson lleva el control cada domingo, ¿verdad? Espero poder proveer su récord de asistencia en este año 2017. Ahora, conversando con Gerson, por lo general, entre un 15 y hasta un 25% de la congregación se ausenta cada domingo. Claro, si todos llegáramos con costos cabemos, pero yo no veo bien, no sé, yo no veo bien de que un 25% cada domingo falte. ¿Usted lo ve bien? No sé, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Entonces, hermanos, ¿qué tal si hacemos un voto ante el Señor? Mi asistencia a la convocación del Señor va a mejorar mientras pueda, ¿verdad? Mientras en tanto pueda. ¿Qué tal la hospitalidad? Hemos estado hablando de este tema, hermano. Y muchos reconocemos que podemos mejorar la hospitalidad. Nos gusta ser hospitalarios y nos gusta que nos muestren hospitalidad, pero entre dicho y trecho muchas veces, no, ¿cómo es? Entre dicho y hecho hay un trechito, ¿verdad? Que hay que cruzar. Entonces, ¿qué tal, hermanos, si para este próximo año ya tenemos oportunidad con los hermanos de Estados Unidos y Canadá que vienen? Ahí vamos a ir ensayando. Para luego que la iglesia, que esta iglesia vea, hermanos, qué lindo sería que, así como Dios quería de los hebreos, que fuera una iglesia conocida como hospitalaria. Qué lindo que fuera que Pacto de Gracia sea conocida por todo el país. ¿Qué iglesia más hospitalaria? La más hospitalaria en todo el país. Eso sería un honor. Eso sería un honor. Sería una diadema en nuestra corona para el Señor Jesús, ¿verdad? ¿Qué tal, hermanos, la ayuda mutua? Ahora, yo agradezco al Señor la buena voluntad que esta congregación tiene. Y cuando se pide ayuda hay. ¿Qué sería un próximo paso? Buscar poder ayudar. No esperar que nos llamen. Gracias a Dios hemos respondido. Gracias a Dios, cuando nos han tocado la puerta, hemos podido responder. Pero ¿qué pasa, hermanos, si usted busca? Si usted se queda haciendo un plan. Conozco un caso que necesita ayuda y en el nombre del Señor yo voy a ir a ayudar. Yo creo, hermanos, que sería bueno. ¿Qué tal macizar las obras reformadas? SECRE, CLIR, Educación Plus, San Carlos. Claro que falta todavía macizar más las obras reformadas en nombre de Jesucristo con base en su palabra. ¿Qué retos espirituales personales tiene usted? ¿Cuáles actitudes, hábitos, prácticas necesita cambiar o dejar o agregar a su vida, hermano? Entonces, todas estas cosas, hoy
frente a este reto de llegar a ser un varón perfecto, a mí me toca velar por sus almas, a usted le toca obedecer todo lo que sea bíblico para que nosotros agrademos al Señor. ¿Qué les parece, hermano? Como pastores, en nombre de los ancianos, yo digo, seguiremos, prometemos seguir velando por sus almas. Prometemos ante Dios seguir velando por sus almas. Y les quiero preguntar a ustedes, si ustedes prometen ante el Señor también, entonces, colaborar de buena voluntad con lo que piden sus pastores. Amén. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Cristo, que tú eres el mismo ayer, hoy y por siempre. Y tu forma de guiar tu iglesia es siempre tu palabra y el oficio de pastor y anciano. Dios, nadie en sí mismo es capaz para esta tarea. Todos somos pecadores aquí. Pero gracias en tu sabiduría, Señor, tú diriges tu iglesia de la mejor forma, como tú sabes hacerlo. Perdona nuestros defectos, debilidades, ignorancias, oh Dios. Perdónanos, límpianos, santifícanos, tanto líderes como congregación, porque son muchos nuestros defectos y pecados. Pero en este día, finalizando el año 2017, iniciando el año 2018, henos aquí, Señor, en tus manos, pastor y congregación, pidiendo, Señor, que tu voluntad sea hecha en nosotros, que los pastores sean fieles en velar por las almas de la congregación como quienes han de dar cuenta, y que la iglesia tuya aquí en este lugar y todo lugar, oh Dios, sea fiel también en obediencia, en colaboración con sus pastores. Padre, queremos ver el nombre de Jesucristo enaltecido en este lugar, en nuestro país y en nuestro mundo. Así que, Padre, por favor, concede nuestra petición. En el nombre de Jesús. Amén y amén.